Muy buenas noches, comunidad de Pro Skill Space. Permítanme saludarlos nuevamente. Ya saben que todos los jueves a la misma hora, 7 de la noche, hora Colombia, nos vemos aquí para la grabación y emisión en vivo de uno de nuestros episodios de las series que tenemos para ustedes. En esta oportunidad vamos a estar grabando un episodio para la serie Consultorio de Producto. Esta serie es un espacio de conversación donde un profesional invitado jugamos el rol de ser un doctor que sabe un poco de los temas que a profesionales como nosotros tal vez nos adolecen. Y en esta ocasión nos va a acompañar Paola Pinzón y vamos a estar hablando con ella en su consultorio de producto sobre temas de empleabilidad para el mundo de la tecnología. Así que te invito a que te quedes porque vamos a estar seguramente hablando de procesos de contratación, cómo llevar una muy buena entrevista técnica, entrevista cultural y seguramente cuáles son esas habilidades que como profesionales debemos tener en cuenta al momento de estar aplicando a una vacante. Así que para introducir, quiero invitar al escenario a nuestra invitada de hoy, Paola Pinzón. Hola, Hola Paola. Manuel, hola, bien, ¿cómo estás? Hola a todos, qué feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, Paola, quiero que aquí nosotros vamos de lleno, nosotros le eliminamos el relleno y vamos a la sustancia inmediatamente, así que quiero que nos cuentes un poco sobre quién es Paola Pinzón, a qué se dedica y luego nos cuente, bueno, y cómo es un día de tu trabajo. Bien, bueno, mira, lo primero que les cuento es que yo siempre he sido, desde muy pequeña, una apasionada por ayudar y servir a las personas, ayudarlas a alcanzar metas, a cumplir sueños, y esa fue la razón por la que decidí estudiar psicología, esa es mi formación de base. El camino me fue llevando por diferentes ramas, donde he tenido la oportunidad de acompañar ya hoy, yo creo que cerca de unas 400 personas alrededor de América Latina. Y en los últimos años me he dedicado a los temas de empleabilidad, ¿no? Cuando yo salí de la universidad, y creo que aún todavía hay muchas universidades que ni siquiera tocan el tema, eso no existía, no se habla de empleabilidad, ni siquiera había una definición clara de qué era empleabilidad, ¿no? Ha sido un tema que ha venido tomando fuerza en los últimos años. Ahí terminé. Ahí me enamoré de ese camino porque también me ha permitido seguir cumpliendo con mi propósito, que fue el que te mencioné antes. Y hoy en día me dedico a la creación y al desarrollo de productos digitales justamente para acompañar a las personas en alcanzar esas metas profesionales de encontrar un nuevo empleo, encontrar su primer empleo o crecer profesionalmente en los lugares en los que están. Hoy trabajo entonces en una organización latinoamericana que se llama Laboratoria, donde nuestro propósito es hacer que la economía y la industria digital justamente sea una industria diversa, competitiva e inclusiva, fortaleciendo sobre todo el talento femenino en él. Eso es como un súper resumen de lo que soy y de lo que hago hoy en día. En ese orden de ideas, si me preguntas cómo es un día mío, es realmente como que no tengo una copia de días. Mis días son muy dinámicos y creo que aquí muchas personas me van a entender. Cuando estás involucrado en temas de producto, los días como que dependen de muchas cosas y hay diferentes cosas para hacer. Eso es una de las cosas que más me encanta del mundo de la tecnología y de estar inmersa en este camino. Entonces, tengo a veces varias ceremonias dentro de las metodologías de Scrum, como puede ser un daily, un weekly, una retro, dependiendo de lo que estemos trabajando. También tengo espacios de acompañamiento en coaching uno a uno y grupales. Ah, bueno, porque eso les conté, eso también hace parte de mi formación. También soy coach y tengo formación en liderazgo. Y pues bueno, eso es como una combinación de las cosas que pueden pasar en mi día a día. Perfecto. Ahí mencionaste ahorita en la introducción que muchas veces nunca se habla de empleabilidad. En las universidades y seguramente en el colegio ni se tocará porque estamos todavía en el colegio. De ¿Cuáles consideras tú que deberían ser aquellas competencias que desde el colegio nos deberían estar ya inculcando sobre estos temas? Mira que son un montón, en realidad creo que son muchas y cada vez descubro más. Pero si hablamos en términos profesionales y vámonos desde lo básico, y como tú bien lo decías, además es que no solamente pasa en el colegio o pasa en el pregrado. Yo a hoy, con toda la gente que he conocido, no he conocido un posgrado de ningún nivel. Me refiero a especialización, maestría, doctorado, que te enseñe cómo salir al mercado laboral para hacer visible tu perfil profesional, cómo posicionarte en él, qué cosas tienes que hacer y qué cosas no te recomiendan tanto para hacer o qué cosas ya no tienen sentido hacer, por ejemplo. Entonces creo que es una cosa que trasciende hasta los niveles más altos de educación.
Ya yéndome a lo que me preguntabas de cuáles son esas como competencias que no nos enseñan, entonces no nos enseñan a hacer una hoja de vida, ¿sí? Entonces tú, claro, tienes el formato, pero ¿y qué pones, no? Que es lo que yo muchas veces me encuentro con las personas, como, bueno, sí, aquí está la estructura, yo la descargo de internet, súper fácil, pero ¿y ahora qué escribo? ¿Qué escribo de mí? ¿Cómo se hace un perfil profesional? ¿Mm? ¿Cómo cuento mi experiencia? ¿Tengo experiencia o no tengo experiencia? Y entonces ahí, ¿cómo va? Entonces, hacer una hoja de vida es algo que no nos enseñan y que es súper fundamental en la vida profesional y en la empleabilidad. Perdón, yo les digo siempre a las personas, una hoja de vida y el LinkedIn son tus cartas de presentación personal, ¿sí? Entonces, si tú terminas la universidad y no tienes LinkedIn, que eso también es otra de las falencias que tiene el sistema en este momento, ¿cierto? Muchos profesionales o recién graduados salen de la universidad sin tener un LinkedIn, sin saber cómo funciona, sin poderle sacar el provecho que eso necesita. Entonces ahí hay dos grandes falencias porque son tus dos cartas de presentación principales en el mercado que no tienes y que no sabes tampoco cómo usar. Y que además no le ves tampoco como muchas veces veo que las personas no le ven la relevancia a qué otras cosas no nos enseñan, no nos enseñan a hacer una entrevista, ¿cierto? Eso no, y eso tiene una raíz todavía más profunda y es que para entrar en una entrevista tú tienes que conocerte, tú tienes que saber quién eres, qué puedes ofrecer, cuáles son tus puntos fuertes, pero también para que no eres tan bueno o tan buena y eso está perfectamente pues natural, ¿no? Todo el mundo tiene sus oportunidades de mejora. No nos enseñan tampoco a comunicarnos de manera eficiente, de manera efectiva, a hablar en público, ¿cierto? Hablar frente a una cámara. Ahora como que de pronto las últimas generaciones lo han venido trabajando más por este tema de las redes sociales, pero hay generaciones y personas que no tienen las habilidades para hacer una entrevista digital o virtual, que ahorita son un gran número de entrevistas, ¿verdad? Y ahí también hay que tener unas habilidades o saber por lo menos cómo hacerlo. No nos enseñan a dar y pedir feedback, súper importante en la vida profesional para crecer. Mm, ¿Qué más así? Bueno, te hice un montón, la verdad. Creo que te estoy bombardeando con información. Igual, la que más puedan obtener nuestra audiencia seguramente es muy valiosa, porque cada aspecto que tú me mencionaste, yo sé que eso se puede jalar el hilito y por ahí nos vamos. Solamente para decir algo, hojas de vida, por ejemplo, que uno como diseñador uno piensa, no, es que tengo que diseñarla hermosa, con colores, con cositas, con gráficos, y resulta que ya no, es limpia porque los ATS y demás, bueno, y creo que ahí, si te dejo hablar, por ahí te me vas. Sí, pero, cien por pero quiero, ciento. quiero que hablemos un poco sobre esos procesos de reclutamiento y como tú has estado casi que ahí, en el frente de batalla, que nos cuentes un poco cuáles son, has detectado, has identificado que son esas fallas que personas tanto junior como senior aún siguen cometiendo dentro de los procesos de reclutamiento. Bien, mira, una que encuentro muchas veces y que está relacionada con lo que te decía antes, es la dificultad para hablar de nosotros mismos o de nosotras mismas con seguridad, pero también con estrategia, ¿sí? Un poco lo que te decía antes, ¿no? Una entrevista, pues yo no llego solamente a la entrevista a hablar de mi experiencia, y sí, pero tengo que saberlo hacer. Y pero si te das cuenta, y si aquí seguro todo el mundo ha presentado al menos alguna entrevista en su vida, el 90% de las entrevistas arrancan con una pregunta. ¿Cuál es, Manuel? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cierto? Háblame de ti, cuéntame un poquito de ti. Y ahí la gente como que se congela muchas veces. Hay otros que no, hay otros que responden, pero no, no es la mejor respuesta. Eso siempre ha sido algo que me he encontrado, lo que te digo, desde los perfiles junior hasta los perfiles más senior, siento que patinan en desarrollar esa respuesta, que sea una respuesta que te permita conectar con el otro, pero también mostrar esa parte profesional que tú tienes para aportar. ¿M? Entonces, eso es algo como muy común que veo. Algo también muy común que pasa también en las entrevistas es sobre todo cómo contar esa experiencia, ¿no? Como es que no es que yo trabajé en Paola Consulting y mi rol allá era X o Y, sino hay que ir más allá, ¿no? Que de verdad yo logre mostrar cuáles son las competencias que yo tengo, que aplican para este rol y que desarrollé en ese otro proyecto, empresa o como se llame. Eso también cuesta un poco de trabajo. Ni qué decirte la pregunta que también es muy usual. Háblame de tus fortalezas y de tus oportunidades de mejora. Oh, ¿M? Ahí la gran mayoría se queda bastantes.
Bueno, eso como en términos de entrevista. Si hablamos en Ujú. procesos de reclutamiento un poco desde la perspectiva más general, también evidentemente hay falencias en las hojas de vida, un poco relacionado con lo que tú decías antes. No es que una hoja de vida diseñada pues no esté bien, pero es que tenemos que saberlo usar, ¿m? Porque detrás está lo que tú decías, los ATS. Entonces yo puedo tener las dos versiones, pero tengo que saber en qué momento es más pertinente utilizar cuál, para que de verdad asegure que yo estoy yendo en el camino que quiero y que las hojas de vida están llegando a donde yo creo que están llegando. Entonces, eso creo que serían como los puntos principales que te diría de las cosas que veo, ¿no? Ok, mira que, por ejemplo, en mi caso, tengo la experiencia de entrevistar candidatos por donde colaboro haciendo entrevistas. Y yo siempre cuando me preguntan quién eres, yo digo que me gusta la hamburguesa, que me gustaría el gimnasio, que me gustaría la montaña, que vivo con mi novia, que tengo 2 gatos, y siempre me hacen el bullying, como que, uy, este man nos habló de esto. Pero mira que yo, cuando un candidato me habla de él, obtengo mayor información de su personalidad, su carácter, de sus principios, de sus valores. A mí no me importa técnicamente si sabe o no sabe, yo necesito saber Ujú. cómo es él como ser humano. Y ya con eso, yo sé si es el candidato que necesito. Pero nos Eso da miedo hablar de nosotros. total. Y además porque a veces no sabemos qué decir, ¿no? Como que tú le dices a la gente, háblame de ti, y la gente, pero ¿qué digo? O sea, ¿qué te cuento? O sea, como que a veces hasta se blanquean, de verdad, como que no saben por dónde arrancar. Y yo creo que en ese punto hay algo y es que tú también tienes que leer a tu interlocutor, ¿no? Hay personas, o sea, no es lo mismo, y aquí voy a como entrar un poquito en detalle, pero no es lo mismo que yo tenga una entrevista con una persona de recursos humanos, a que yo tenga una entrevista con el líder técnico, a que yo tenga una entrevista con el CEO de la empresa, ¿cierto? No es lo mismo porque son roles diferentes y las entrevistas tienen propósitos diferentes, eso es lo primero. Pero además no es lo mismo porque son tres personas diferentes que pueden tener un enfoque totalmente diferente, ¿sí? Entonces, hay también una parte de preparación previa a las entrevistas en las que yo tengo que tratar de entender quién es esa persona que me va a entrevistar para saber cuál sería la mejor forma de acercarme a esta persona y de generar eso que tú decías, ¿no? Como conectar con esa persona, generar ese vínculo que nos permita que la conversación fluya, pero que también esa persona logre obtener la información que necesita. ¿M? Y ahí también fallamos, porque las personas llegan entonces a todas las entrevistas con el mismo discurso o como con la misma forma, y no quiere decir que tengas que ser una persona diferente en cada entrevista, pero sí hay algo que se llama el People Agility, y es tú tienes que aprender a leer en qué contexto estás, con qué personas estás, y a partir de eso adaptar tu comportamiento y tu comunicación para que de verdad logres conectar con esa persona que tienes al frente y cumplir el objetivo que tienes. Mejor dicho, increíble. Hasta estoy aprendiendo de ti en estos momentos. Ahora quiero que hagamos una simulación de escenario de un proceso de reclutamiento. Es decir, porque hay una parte pre, durante y posterior por la que transita uno como candidato. Entonces, Ujú. ¿cómo sería como todo un proceso dentro de ese ciclo de vida de una entrevista para que sea como exitosa? ¿Qué elementos deben pasar en cada pre, durante y posterior? Súper, listo. Vámonos al pre. Entonces, el pre, cuando yo encuentro la vacante, ¿cierto? El rol, la oferta de la empresa que a mí me gusta, la leo y yo siento que ese rol es para mí o que es lo que yo quiero hacer. El pre hace parte, o más bien, del pre hace parte que yo ajuste mi hoja de vida a esa vacante. ¿M? Eso a veces a las personas les da mucha pereza. Como que no, yo cómo voy a adaptar mi hoja de vida a los 10 trabajos a los que aplico al día. Yo ahí lo que les recomiendo es sean estratégicas y estratégicos y prioricen. Entonces, si no lo vas a hacer con las 10, porque de pronto el tiempo no te da, porque de pronto tienes otro trabajo, elige las 3 o las 2 o si es preciso, pues la uno con la que tú te sientes más afín, con la que más te gusta, y dedícale unos minutos para ajustarla. No es volverla a hacer desde cero, pero sí es alinear ciertas cosas que permitan que tu hoja de vida sea más llamativa para ese rol. Eso hace parte del pre, ¿no? Del pre ya cuando tenemos una vacante, pero pues por supuesto que todos deberíamos tener una hoja de vida base donde están todos mis skills, toda mi experiencia, todo lo que yo quiero contar y usar esa para ir haciendo los ajustes que necesite. Hace parte del pre que el formato en el que la voy a enviar, ¿cierto? Y el medio en el que la voy a enviar. Ahorita hablábamos un poco de cuál es el diseño que debería tener la hoja de vida. Pues si yo soy una diseñadora gráfica o audiovisual, pues si yo tengo una hoja de vida así súper elaborada, seguro la puedo usar si se la voy a enviar a la persona por correo electrónico, ¿cierto? O de pronto me mandó un mensaje por LinkedIn y yo le voy a responder con mi hoja de vida, quizás.
pero no será la mejor opción si es que yo voy a aplicar por una plataforma de empleo, ¿no? Entendiendo que hoy la mayoría de plataformas de empleo tienen una ATS detrás, ¿cierto? Entonces ahí yo debería utilizar la otra. Esos pequeños detalles son cosas que nosotras tenemos que tener en cuenta en el pre. ¿M? ¿Qué pasa entonces en el durante? ¿No? Y Mira, ahí como en el... Pau, Dime, quiero meter la cucharada, porque yo no dale, quiero dale. que se escape algo, y es cuando yo voy a hacer una entrevista, por ejemplo, yo me escucho muchos podcasts, me leo artículos de la compañía, mejor Sí, dicho. justo me iba a ir a esa línea. Listo. Justo me iba a ir a esa línea límite, listo, ya envié mi hoja de vida, ¿cierto? Ese es el pre, luego ya viene como que el durante, pero antes hay una línea bien fina que a veces la gente salta, y es la preparación ya para la entrevista, que tiene que ver mucho con lo que tú estás mencionando, ¿no? ¿Cómo me preparo yo para esa entrevista? ¿Qué sé yo de la empresa? ¿Qué sé yo del rol? ¿Qué sé yo de la persona que me va a entrevistar? Y lo estábamos hablando ahorita. Y recursos hay un montón. Ese que tú acabas de decir, por ejemplo, en los podcasts, es un gran recurso y con las startups o empresas tempranas funciona bastante bien porque como que la mayoría tiene algún tipo de contenido Ujú. como de audio que uno puede consumir, ¿cierto? Pero están las noticias, está Google, está otras plataformas que podemos utilizar para coger información o aprender de la empresa. Y ahora que lo traemos a la mesa, hay algo que quiero decir y es, no solamente, o sea, no se trata de que yo llegue a la entrevista sabiéndome que los valores son X, Y, Z y que la misión de la empresa es esta y esta. No, no solamente es eso, ¿no? Sino eso cómo resuena conmigo, qué de eso de verdad a mí me conecta, cuáles puede tener 20 valores, pero de esos valores, cuáles son esos dos o tres que yo digo, pucha, estos son los que a mí me quisieran, o sea, los que me dan ganas de estar en esta compañía. Porque cuando en la entrevista me pregunten, ¿tú qué sabes de nosotros? Pues yo no voy a recitar lo que leí o lo que escuché, sino yo voy a decir, oye, mira, leí un montón y lo que más me gustó o con lo que más me siento conectada son con estas dos o tres cosas. Y entonces ahí vas más allá, porque si fuera por recitar, pues sentido no tiene, ¿no? Entonces eso también hace parte de ese pre, que como te digo, yo lo ubico sobre todo como Ok, en esa línea que a veces la gente pasa, pero que es bien importante, muy, muy importante. listo. Listo, llegó la entrevista, ya me va a entrevistar Pau. ¿Qué tengo que tener en cuenta durante la entrevista? Durante la entrevista, bueno, cosas básicas como si es una entrevista virtual, tengo que asegurarme de tener buen internet, de que el lugar en el que estoy es ojalá lo más limpio posible, ¿cierto? Que no hay sonido de fondo que vaya a interrumpir, que mi computador está cargado, como que son cosas pequeñas, pero que a veces en medio de los nervios y la gente no lo prepara antes, pasa, ¿sí? Ok, bueno, listo, eso podría suceder. ¿Qué tengo que cuidar también? Por supuesto, mi presentación personal. ¿M? ¿Qué tengo que cuidar? Pues, y qué debería tener durante, que ahora, perdón, me salté, esto de parte un poco del pre, y es, si yo entiendo la vacante y yo entiendo como las competencias que eso pide, o entiendo las tareas que va a tener que desempeñar, yo ya debería llegar a la entrevista con unas situaciones que me permitan a mí mostrar esas competencias, ¿cierto? Porque durante, yo te voy a preguntar seguramente, Manuel, cuéntame algún momento en el que fue súper complejo definir el propósito del producto. ¿Cómo lo hiciste? Entonces, si eso, por ejemplo, era parte de lo que estaba en la vacante y tú lo leíste muy bien y lo interiorizaste, tú ya vas a venir con una situación para decirme, claro, Paola, mira, en tal momento pasó tal cosa y lo hice de esta y esta forma. Pero si no, entonces tú vas a empezar ahí como a patinar en tu respuesta, tratando, por supuesto, de darme la mejor respuesta posible, pero seguro se te va a quedar información por fuera porque así funciona nuestra mente en ese momento. ¿Por qué? Porque las entrevistas, así uno haya tenido 20, 30, 50, 100, las que sea, a todas las personas les genera cierto tipo de nerviosismo, porque la verdad es que es un momento de evaluación. Y a los humanos, por la naturaleza, los momentos de evaluación nos generan cierto nerviosismo, ¿cierto? A pesar de que la persona sea súper amable, a pesar de que yo te diga, Manuel, tranquilo, relájate, esto es una conversación como súper chévere, quiero es conocerte, tú sabes que yo te estoy evaluando, pues es normal. Y eso genera cierto tipo de cosas en nosotros, ¿no? Entonces, tener esas como situaciones que me permitan a mí evidenciar las competencias que yo quiero evidenciar y que son las más importantes para el rol, es algo bien importante que tiene que suceder durante la entrevista. Si yo tengo que Ok. mostrar que tengo esas competencias. ¿Mm? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más puede ser? Que es importante durante que generes, que conectes con la otra persona, ¿no? Al final, esto es pues es una conversación. Somos dos humanos conversando, no estás frente de un computador. Entonces, generar esa conexión con el otro, como esa
empatía, que la cosa como que fluya y se sienta bien, también es bien importante. Eh, que tengas una propuesta de valor, creo que eso es fundamental, ¿sí? Como que, ¿y a qué me refiero con propuesta de valor? Un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? Que yo sepa quién soy yo, qué es lo que yo puedo aportar, porque eso debe quedar súper claro en la entrevista. O sea, yo en la entrevista necesito conectar contigo, ¿cierto? Como que la cosa fluya, generar recordación, que cuando salgamos de la entrevista, Manuel se acuerde de Paola por ciertas cosas, ojalá y por supuesto positivas, ¿cierto? Como que ha hecho X o Y cosa o evidenció cualquier cualidad. Entonces, generar esa recordación también va a ser bien importante. Y esa recordación usualmente se proyecta o se genera a través de esas competencias y de esa propuesta de valor que yo tengo. ¿Mm? Tengo que tener súper claro por qué quiero trabajar ahí y no en otro lugar, ¿sí? Porque esta empresa de software y no esta otra de software si hacemos prácticamente lo mismo. Ok, ¿Mm? listo. Yo voy a agregarte algunos que ahí creo que los tengo en el radar. Y es, Claro, siempre aconsejo a los profesionales cuando los acompaño en sus procesos, es la importancia del silencio. ¿A qué me refiero? Digamos que entrevisto a Paola. Y digo, Paola, cuéntame de ti. Y se me queda 20 minutos contándome de ella. Le digo, Paola, ahora cuéntame de un desafío. Y se me queda otros 20 minutos. Entonces yo les digo, usen el silencio. Hagan silencio durante su conversación para que el entrevistador como que ahí lance una pregunta. ¿Qué opinas? sí, los tiempos son bien importantes y tienes toda la razón porque creo que eso hace parte de ser estratégicos. Tenemos que pensar, una entrevista puede ir entre 30 minutos, una hora, ¿cierto? Y esos son mis 30 minutos de fama, digámoslo de alguna forma, o mis 60 minutos de fama, ¿no? Entonces yo quiero vender aquí, o sea, me voy a vender aquí. Eso es lo que yo voy a hacer, mostrar lo mejor de mí, mostrar por qué soy la o el candidato ideal para este proceso. Y si yo ocupé esos 60 minutos contando quién soy yo y mi última experiencia, pues perdí todas las oportunidades que podía tener para mostrar otro montón de cosas que tengo. Entonces, sí es bien importante ser estratégicos en el tiempo. Mi recomendación es que no se duren, o sea, normalmente las conversaciones son casi 2 minutos, ¿no? Como que hablo 2 minutos yo, hablas 2 minutos tú, y eso pasa en la vida social normal, como en una conversación con amigos, en este espacio, como que para que la cosa fluya, las dos partes tienen que hablar. Entonces, sí, es bien importante cuidar de no extendernos demasiado o de no irnos por las ramas cuando no tenemos respuestas o cuando tenemos como cosas tan claras de lo que queremos mostrar, usualmente nos vamos por las ramas. Mira, ahí, yo creo que abro la oportunidad para que toda tirar como buenas prácticas que he identificado y vos también, y vos me enriqueces. Algo que también Dale. recomiendo mucho es tratarnos a nosotros como si fuéramos, por así decir, un libro. Y el libro al inicio tiene como un resumen donde muestran los capítulos de lo que vas a leer. Ujú. Y yo digo a la gente, muestra al profesional como que tú también tienes capítulos, porque pues, imaginemos que yo empecé a los 18 años a trabajar y tengo 33. Pues, ¿cómo le sintetizo casi 15 años de vida? Entonces yo le digo es, di cuál es tu resumen. Como que, mira, yo sé esto, una pincelada y yo ya, wow, me interesó, quiero jalar de aquí más, quiero jalar de aquí. ¿Qué opinas? Como dar esa carta y ese menú. Yo creo que ahí hay que ser estratégicos también en cómo hacerlo, ¿no? Porque si yo te vengo a entrevistar a ti hoy y tú me cuentas que en tal año hiciste tal cosa y luego en tal otro, o sea, como que si la cosa no está tan fluida en tu conversación, porque el storytelling no es una habilidad que tú tienes desarrollada, uno, yo me voy a aburrir, ¿cierto? Porque se va a hacer demasiado largo para mí. Dos, ya no sé qué va a ser como, qué es lo más importante. Y tres, hay algo que pasa con nuestro cerebro humano y es que el 80% de las personas recordamos más lo que nos dicen al principio o lo que nos dicen al final, ¿sí? Lo que está en el intermedio, el cerebro humano tiende a olvidarlo más fácilmente. Eso es lo que han mostrado los estudios. Pero además han mostrado los estudios que de la población, la mayoría recuerda más lo que está en el principio. Entonces, si tú al principio me contaste, no, Pablo, imagínate que entonces yo me gradué de la universidad en tal año y arranqué, bueno, todo el carretazo, y lo más importante lo dejaste para el final, me lo perdí. Me lo perdí porque mi cerebro ya, cuando tú pasaste a la parte importante, ya no estaba recordando eso, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que hay que ser estratégicos en qué vamos a contar. No es lo que tú dices, es como si va a ser es como una pincelada, no es toda la biografía y tiene que tener una razón de por qué yo estoy contando eso, ¿sí? Si no agrega valor, si no hay nada que tú puedas rescatar de ahí, mejor omítelo, ¿sí? Y utiliza esos minutos o incluso esos segundos para decir cosas que te pueden generar mayor valor.
Listo. Y antes de que pasemos ya a la parte posterior, de que, qué se hace, digamos que cuelgo contigo la entrevista y ya, ¿qué hago después? Creo que hay algo importante que olvidamos mucho y es que siempre al final, Pau, en la entrevista me va a decir, Manuel, ¿tienes preguntas para nosotros? Ahí. 100%. Clave también ese momento, ¿no? Porque hay personas que dicen como, no, todo súper claro, gracias. Y uno nunca dijo nada, o sea, uno como que nunca, y entonces uno es como, claro que yo nunca di ninguna información, ¿no? Hay entrevistadores o hay reclutadores que sí, inicialmente te dicen, Manuel, bienvenido, te recuerdo, esto es una vacante, bla, 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 bla. Hay otros que no. Y yo, por ejemplo, soy de las segundas. Yo arranco, te cuento y luego te digo, tengo preguntas. Entonces, si alguien me dice, no, todo súper claro, pues yo voy a quedar como, ok, ok, eso ya dice cosas de ti, ¿no? Entonces, sí, importantísimo que lleguen al espacio con preguntas estratégicas y tampoco aquí como con el interrogatorio porque no les va a dar el tiempo, ¿bien? Entonces, ¿a qué me refiero con preguntas estratégicas? Les decía antes de, no es lo a recursos humanos, a que me entreviste él o la líder técnica o ya que me entreviste la o el CEO. Son roles diferentes que dentro de la organización tienen también propósitos diferentes. Y de acuerdo con eso, yo puedo plantear mis preguntas. Dos, máximo tres es suficiente. Y recuerden que las preguntas, y eso también es algo que le digo siempre a las personas, las preguntas no solamente es para que tú quedes bien, como que cuando tengan 10 preguntas tú, sí, sí, no, no solamente es para que quedes bien decir, oiga, sí, tengo preguntas, sino además es tu oportunidad para ganar más información. ¿Qué necesitas saber tú para saber si esta es la empresa en la que quieres estar? ¿Qué necesitas saber tú para saber si este es el rol en el que de verdad quieres estar o este es el equipo, ¿no? Al final, los procesos de empleabilidad, los procesos de selección en general, más bien, ya no son como antes, como que antes tú venías y tú estabas ahí como esperando que te contraten, ¿cierto? Y la empresa era la única que decidía, porque la economía también hacía un poco que fuera así. Pero en los últimos años las cosas han cambiado y los candidatos y las candidatas también eligen. Tú también vas a elegir la empresa, tú también vas a elegir a través de la empresa a tu líder y al equipo. Entonces, ¿qué cosas necesitas tú saber para ver si ese es el lugar en el que quisieras estar? Para eso también te sirven las preguntas. Listo. Entonces ya colgamos. Gracias, Paola. Muchas gracias por la entrevista. Chao. Ahora, yo como candidato, ¿qué sigue, pues? ¿Qué hago después? Súper. Bien importante, recientemente, y aunque aquí van a haber opiniones controversiales, y ya te voy a decir por qué, es hacerle seguimiento a nuestros procesos, ¿no? Eso hace parte de ser activos y activas en el camino. No solamente es que yo me siente a esperar a que me llamen para decirme si pasé, si avancé, si no, sino que si esa respuesta no llega, yo también la busque. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué te digo que va a ser controversial? Porque desafortunadamente, y siendo súper transparente, ahorita hay una, yo siento que es ahorita momentáneamente, espero, una mala práctica en el gremio, y es que seguramente por el volumen de trabajo, las personas no siempre responden, ¿cierto? O yo te digo, Manuel, te aviso en 3 días, y pasaron 5 y yo no te he dicho nada, ¿sí? O quizás ya nunca te dije nada. Entonces, y a veces tú puede que me escribas y puede que yo no te responda, eso es verdad. Yo lo reconozco, es una mala práctica que sucede, desafortunadamente, pero aún así yo les invitaría a quemen el cartucho, como se diría coloquialmente, ¿no? Inténtalo, pide tú el feedback o pide tú, haz el follow-up o el seguimiento al proceso, pregunta qué pasó, si ya hay novedades, si no hay, si sigues activo o activa en el camino, para tú también saber, porque tener como todos esos procesos en la cabeza carga también emocionalmente. Y eso es algo que no te he dicho, pero de todo este camino que yo llevo en empleabilidad y de todas las personas que yo he podido acompañar, yo me he dado cuenta que lo más difícil de la empleabilidad o de buscar un trabajo es la carga emocional que eso implica, sobre todo si tú no tienes otro trabajo en ese momento y estás buscando uno nuevo. Entonces, la carga emocional de no me responden o no me llaman o he hecho tantas entrevistas y no sé qué pasó, ¿cierto? Entonces, esa carga, esa curva emocional, porque además hay días en que estás arriba como, uy, me están llamando y todo Ujú. súper chévere, ¿no? Y luego vienen semanas en las que nadie llama, nadie responde, entonces es como, pum, caída libre. Sortear o sortear esas olas es lo más complejo. Y parte de eso hace, sí, parte de eso es justo eso, ¿no? Como tener o no tener respuesta de las empresas y de los procesos. Entonces, si tú ya hiciste, porque digo todo este preámbulo, porque si tú ya hiciste tu follow-up, pasaron 5 días o una semana desde el último contacto, tú ya hiciste tu seguimiento, no pasó nada. Volviste a hacer un segundo seguimiento, no pasó nada, ya. El silencio también habla y es preferible que lo interpretes como un no fue aquí
y tú sigas avanzando a que te quedes manteniendo eso ahí en tu cabeza, rumiando, ¿será que sí, será que no? Mejor que si va a ser un sí, que te llegue la llamada, el correo, el mensaje inesperado en un mes y tú te sorprendas de la dicha y no que estés cargando esa piedra súper pesada en tu espalda todo ese tiempo esperando que algo pase. Ok, gracias por esas palabras. Y ahora quiero que hablemos de un aspecto de temas de desarrollo de plan de carrera, porque desde la mirada que he podido tener de muchos profesionales, vamos en el día a día, vamos trabajando en el día a día y hago lo que es, me pagan por lo que soy y nunca te cuestionas para dónde vas. ¿Cómo es ese tema del desarrollo de un plan de carrera? Bien, ese es un punto muy interesante que me gusta un montón, porque con eso que tú acabas de decir, con ese preámbulo, efectivamente ese plan de desarrollo de carrera depende de mí como profesional. Sí, hay empresas que tienen, organizaciones que tienen un plan de desarrollo de carrera súper bien estructurado, organizado, con unos pasos a los que la gente ya sabe que tiene que seguir, pero hay otras empresas que no, ¿sí? Y eso no quiere decir que yo pues me voy a desentender de mi proceso. Si yo de verdad quiero seguir creciendo y avanzando, pues yo tengo que sentarme a pensarlo, ¿cierto? Y a saber hacia dónde quiero ir. Entonces, pensemos en el escenario en el que la empresa no tiene ese plan de carrera tan estructurado, ¿cierto? O de pronto es una empresa en la que tú puedes crecer en muchas direcciones y justo por eso el proceso no está tan estructurado. Lo primero es, tenemos que sentarnos a que tú, pues tienes que sentarte a pensar qué quieres hacer, hacia dónde quieres ir. Si ya identificaste de pronto alguna habilidad o competencia que sientes o que quieres desarrollar, ese puede ser un buen punto. Pero si no, pensar a dónde quiero llegar me puede dar el camino que debo seguir para llegar allá, ¿no? Entonces, si yo quiero convertirme en, hoy soy una o un desarrollador y quiero convertirme en un product lead, ¿cierto? O en un tech lead. Ok, listo, yo ya sé a dónde tengo que llegar. Entonces ahí yo ya empiezo a desglosar eso por caminos. Pero si todavía puede ser que yo todavía no sé si quiero ser product lead o tech lead o otra cosa cualquiera, también está bien, pero yo sí puedo empezar a reflexionar entonces de cuáles skills tengo en este momento, cuáles competencias yo tengo, en cuáles soy muy buena y cuáles cosas necesito mejorar. Y de esas que yo siento que necesito mejorar o que ya identifiqué porque he recibido feedback, porque lo he pedido, porque me he dado cuenta a nivel de como autorreflexión, yo decido también por cuál quiero trabajar en este momento. Eso también es una opción en la que lo podemos hacer. ¿M? Y recursos que pueden utilizar pues hay un montón de cosas en internet, ¿no? Hoy encontramos un montón. Por supuesto, hay gente como yo que acompaña sus procesos y hay muchos más que trabajan en desarrollos de carrera, pero también hay cosas que uno puede empezar a hacer utilizando la tecnología, ¿sí? Como lecturas, podcasts, cursos, dependiendo de hacia dónde quieras ir. La base principal del desarrollo siempre va a ser que tú sepas en dónde estás y hacia dónde quieres ir, sea eso un rol o un nivel de competencia específico. Mira, Pau, que en esa parte a mí me gusta ir un poco más atrás y te lo voy a exponer y tú me dices qué te parece. Y yo cuando acompaño a las personas en el plan de carrera, primero pienso es, ¿usted qué quiere en su vida? Usted como persona, el trabajo no existe. ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Usted por Ujú, qué se levanta todos los días? Y ahí abordo un concepto del Ikigai y hago el Ikigai con las personas primero. ajá. ¿Qué opinas? El Ikigai es una herramienta bien linda, ¿no? Es bien profunda y yo me atrevería a decir que no es nada fácil inicialmente, ¿no? Como que acercarte a esos conceptos de qué amo, qué es lo que el mundo necesita, para qué soy bueno, y luego empezar a encontrar las intersecciones, eso genera un buen trabajo, pero es un ejercicio bastante chévere y me gusta que, claro, tú lo llevas más a la raíz en este que me estás contando y se puede hacer 100%. Creo que también es, digamos que quizás la forma más profunda de hacerlo y de cómo alineas la persona que tú eres en tu trabajo y en tu vida hacia ese propósito o esa misión que, que tienes o ese propósito que quieres ponerte en la vida. Entonces, me parece que es súper válido. Hay muchos recursos del Ikigai. También está, por ejemplo, bueno, desde el propósito de la vida podríamos hablar desde el Ikigai, ¿no? Si queremos hablar de competencias, podríamos hablar de herramientas como el DISC, o Ujú. podríamos, si queremos hablar desde un como desarrollo en general, no solamente profesional, podríamos hablar de la rueda de la vida. Todos esos, incluyendo el Ikigai, son herramientas de coaching que uno puede utilizar para empezar a saber hacia dónde o definir hacia dónde yo quiero crecer. Ahí mira, te cuento una anécdota, por supuesto, para la audiencia, le ilustra mucho y es,
hice el Ikigai con una chica de un equipo de producto que tenía, digamos que Paola, por ejemplo, hice el Ikigai con Paola, y resulta que se dio cuenta que ella no disfrutaba ser diseñadora de producto. Ella dijo, yo no quiero, decir, yo acabo de dar cuenta que yo realmente quiero desarrollar, quiero moverme a otra parte de la tecnología que es el desarrollo. Y yo ahí como líder, que es también un aspecto, que eso es otra conversación, ¿cuál es tu papel como líder? Y es habilitar puertas, porque si Paula me dijo que no quiere ser diseñadora, ¿yo cómo hago para que se mueva para donde ella quiere? Y obviamente hicimos una transición y pasó al equipo de desarrollo. Y luego con otra chica pasó que me dijo, Manuel, me doy cuenta de que yo realmente no quiero seguir trabajando acá. Entonces yo quise ahí, bueno, ¿cómo te acompaño para que te vayas de la compañía? Literal, ¿cómo te vas de la compañía? Porque si no eres feliz acá, ¿para qué vas a seguir acá? Entonces, bueno, interesante. Sí, dentro de esas, de hecho, ahorita cuando en la pregunta anterior que hablábamos de qué cosas no nos enseñan en el colegio, esa es una de las primeras cosas, ¿no? Lo que pasa es que también yo tengo una postura frente a eso del propósito y es que a veces puede cambiar, ¿no? Así como cambian las prioridades. O sea, puede ser que cuando yo tengo 20, 23, yo quiero hacer X o Y cosa, que era un poco algo de lo que yo contaba cuando estaba hablando de esto. O sea, cuando yo estudié psicología, o sea, yo jamás pensé terminar en empleabilidad. Yo tenía claro que quería ayudar a las personas. Luego me di cuenta que las quería ayudar específicamente a alcanzar objetivos y metas. Y luego eso se convirtió en objetivos y metas profesionales y relacionado con tecnología, algo que yo jamás me imaginé. Pero lo pongo sobre la mesa para decir que esos propósitos pueden leerse de diferentes formas en el camino, ¿sí? Así como las prioridades. Entonces, puede ser que para mí, cuando yo tengo 23 años, mi prioridad es ganar experiencia. O sea, entonces, yo voy a trabajar, seguramente no voy a ser tan inflexible, o más bien voy a ser más flexible en el trabajo que voy a tener, porque yo lo que quiero es empezar a ganar experiencia, empezar a aprender de varias cosas, empezarme a dar a conocer, ¿cierto? Pero si yo ya estoy, pensémoslo, entre los 40 y los 50, yo ya tengo una carrera, yo tengo definido como ciertas cosas, pues aquí mi prioridad va a ser otra, ¿cierto? Si ya, por ejemplo, además tengo familia, además tengo una serie de compromisos, pues mis prioridades son otras. Y esas prioridades también van apalancando las decisiones que yo tomo de desarrollo de carrera y los caminos que tomo dependiendo de las decisiones que vaya necesitando en medio del proceso. Entonces, eso creo que también es importante. Yo haría, y lo que les diría es, nunca si hacen el Ikigai, no se queden nunca con un solo Ikigai, ¿sí? Vuelvan a hacer en un tiempo y miren si cambió y dense la oportunidad de cambiar, está bien cambiar. Como que a veces está esa idea de, no, mi propósito y mi misión es esta, es única y tiene que ser toda la vida esta. No, tú puedes cambiar y está bien. Se puede ver también de diferentes maneras, puede que sea el mismo, pero de diferentes caminos. Es correcto, totalmente. Ahora, antes, ya estamos llegando a la recta final. Yo siento que aquí tenemos meses para hablar de todo lo que hemos tocado, pellizcado normal. Pero bueno, quiero que abordemos las preguntas que tenemos de la audiencia. Y tenemos una que nos te preguntan, Paola, desde tu punto de vista, ¿cómo abordar el momento de la negociación salarial? ¡Tatán! Entonces, esta es una pregunta tan importante. Es una de las habilidades que tenemos que desarrollar. ¿Cómo tener conversaciones difíciles? ¿No? Eso se categoriza como una conversación difícil. Porque entonces llego yo a decir que yo me quiero ganar X, que eso es lo que yo valgo. Y cómo yo digo eso, ¿no? Eso genera mucha controversia. Yo ahí las recomendaciones que les daría, la primera es prepárense muy bien. Y prepárense es que yo tenga argumentos. O sea, no es que yo me quiero ganar 10 pesos, porque eso es lo que yo siento que yo valgo. No, tú tienes que tener argumentos válidos porque eso es una conversación bien importante, ¿no? Entonces, revísate los estudios salariales todos los años, compañías como Michael Page, Hayes, bueno, hay otras que ahorita no me acuerdo, generan estos estudios salariales por sectores, por áreas, por roles, incluso por nivel de seniority o por nivel de experiencia, ¿sí? Entonces, si tú haces ese estudio de mercado, ese benchmark de ir y de ver cuánto están pagando en el mercado por un perfil como el tuyo, tú ya puedes tener una aproximado. Entonces tú ya dices, bueno, no, me están ofreciendo 8, pero el mercado está pagando 10. Entonces yo puedo acercarme a los 10, ¿cierto? Porque pues eso es lo justo. Listo, entonces yo ya llego como con una propuesta más sólida. Y si además de eso yo tengo argumentos, porque ya tengo experiencia previa haciendo esto mismo, ¿cierto? Y tengo resultados que demostrar. Si yo voy a liderar un proceso X o Y, ¿cierto? O a construir un producto de tales características y yo ya lo hice antes y tengo los resultados, bueno, entonces también tengo esa experiencia previa que dice es que yo tengo esta experiencia y por eso me va a ganar esto otro, ¿no? Vámonos más abajo y vámonos a los perfiles más junior también.
algo que está pasando ahorita, y no solamente pasa para los juniors, en general está pasando en todo el mundo, pero se ve más en los juniors sobre todo la diferencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes inglés, tú puedes aspirar a un salario diferente a si no lo tienes, ¿sí? Ujú. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, yo tengo que irme a revisar los estudios de mercado, ¿cierto? A revisar cuáles son mis argumentos, qué tengo en mi experiencia, cuáles son esos como bonus que tiene mi perfil para que yo esté pidiendo ese otro, como ese ajuste salarial. Y muy bien, la persona que lo escribió dijo es negociación salarial, ¿no? No es que yo llegue a decir son 10 y si no me paga los 10 entonces yo no trabajo aquí. Tampoco se trata de eso, ¿no? Porque es una negociación, es yo también estoy dispuesta a negociar, a acercarme a eso, pero vengan ustedes qué tienen. Y cuando nosotros hablamos de negociación salarial, no solamente piensen en el factor económico, ¿sí? Como en la plata que yo voy a recibir, sino también revisen los demás beneficios que tienen las empresas, porque eso también constituye salario. Entonces puede ser que yo tenga bonos de diferentes tipos, que tenga primas extralegales, que tenga eh, como ayudas de ciertas cosas. Entonces todo eso suma para el salario. Puede ser que yo esté recibiendo 10, pero con todo lo adicional, por ejemplo, si tengo prepagada o no, pues eso va sumando y eso ya no son 10, sino te pueden terminar siendo 15 con los beneficios que yo tengo. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de tener las negociaciones salariales, como tratar de traer todos los argumentos, todas las perspectivas y después ser muy objetivo, decir también entre qué rango yo me puedo mover. O sea, listo, yo me puedo bajar hasta aquí y mi ideal o máximo sería este, pero yo también tengo que tener como ese rango de movilidad, ¿no? No, pues eso hace parte de la negociación. Bueno, solo de ese tema tendría mucho para cortar, porque lo que pasa de pronto, Pau, y es que nos llama, digamos que tú me llamaste, haces el primer screen por una celular, no por la Ajá. llamada, perdón. Manuel, para esa posición, y yo le pregunto, Pau, ¿y cuánto es el salario? No, eso no se dice, es confidencial. Y muchas veces a mí no me gusta porque me hacen pasar por el proceso, y cuando me dicen el salario, ya me desinflaron, entonces yo me digo, ya me desgasté y me vienes a decir el salario cuando voy muy adelante. A mí no me parece, a mí esa práctica no me gusta. Sí, eso es un tema de transparencia y tienes razón, hay empresas que pueden ser más transparentes en sus temas de bandas salariales desde el principio. Creo que también es una decisión como muy personal decidir si es que, también volviendo a ese tema del propósito y también de la prioridad, ¿no? Como que si en este momento para mí lo económico es súper importante y es como un innegociable, pues bueno, nada que hacer, pero si es un negociable, si es algo que tú puedes negociar en este momento, la recomendación que yo les daría es, primero, eh, tengan claro cuál es su rango, no, no, mi aspiración salarial son 5 pesos, no, pues está entre 4 y 6, por ejemplo, ¿sí? Como un rango. Desde ahí ustedes ya empiezan a proyectar, pues están dispuestos a negociar. Uno. Dos, sí, y que es que creo que esto también puede ser una perspectiva muy personal y puede que tú estés de acuerdo conmigo y me parece genial porque ahí podemos darles diferentes perspectivas a la audiencia. Si tú me dices, listo, Pau, yo me quiero ganar 10 pesos hoy en la Ujú. primera entrevista, y yo todavía no estoy tan convencida, pues yo puedo que te diga, no, Manuel, qué pena contigo, no alcanzamos a llegar hasta allá, gracias, en una próxima, ¿cierto? Pero si llegamos, o sea, yo ya te conocí, me enamoré de tu perfil y yo digo, no, Manuel es brillante, me encanta, lo quiero tener en el equipo. Llegamos a la recta final y yo te digo, bueno, Manuel, ¿cuánto es? Entonces tú me dices, son 10 pesos y yo no alcanzo los 10, pero yo te quiero tener tanto en mi equipo porque me enamoraste con tu proceso, con tu perfil, con lo que puedes hacer acá, que yo estoy dispuesta a irme a tratar de conseguirte subir esa propuesta salarial, porque te quiero tener acá, ¿sí? Pero sé que eso pasa porque yo ya te conocí, porque yo ya dije, no, este es el que yo quiero, ¿ves? Entonces, a eso me refería, a que creo que también es una postura muy personal de tú decides hasta dónde quieres arriesgarte, porque claro, puede pasar lo que tú dices, también puede pasar, ¿no? Como que al final es 10 y no nada, y pues tú, el candidato puede sentir como no, perdí mi tiempo. ¿Mm? Entonces, ahí creo que es que hay definir hasta qué punto yo puedo ser flexible, cuáles son mis prioridades, qué son negociables y qué no son negociables, y si yo estoy dispuesta o no a asumir el riesgo de venderme excelente y ver si al final la propuesta está ajustada o se puede ajustar a lo que yo quiero, o si definitivamente no. Mira que yo me voy a tomar unos minutos más de tu tiempo porque quiero que abordemos un mito. Quiero que abordemos un mito y es que muchas veces piensan, las personas, los profesionales piensan, no, es que el reclutador o Paola no me dice el salario porque ellos internamente están regateando para sacarme barato. Y eso se dice, eso se dice.
¿O qué puedes opinar al respecto? Pues mira, yo en lo personal, en mi experiencia, nunca lo he vivido, ¿no? O sea, no me ha tocado nunca como que eso pase dentro de alguna organización en la que yo esté o que yo lo haya visto. Que sí pasa, y razones que sí, cosas que sí he visto que pasa porque las empresas no dicen el salario. Uno, que como te decía, es algo de políticas de empresa, como que hay empresas que no son tan transparentes en eso, así como hay empresas en las que tú sabes cuánto se gana cada uno, ¿cierto? Y eso es una política de transparencia de la empresa. El ideal sería que todas las organizaciones hicieran eso, pero no todas lo hacen. Entonces, eso es una cosa, como que hay empresas que son súper confidenciales con sus salarios. Otra es que a veces puede ser que yo estoy buscando un perfil que no tenía antes y que no sé cuánto le está pagando el mercado. Entonces, yo te estoy entrevistando, estoy llamando a más personas, pero mientras yo estoy haciendo el estudio de mercado para saber cuánto puedo ofrecerte. Entonces, hoy no puedo decirte te va a pagar tanto porque en realidad no sé cuánto está pagando el mercado. ¿Sí? Entonces, o Ok. lo estoy haciendo yo o tengo a alguien haciéndome un estudio de mercado para saber cuánto se gana un perfil como este en el mercado. Eso también a veces pasa y por eso las empresas dicen como vamos hasta el final, ¿sí? Y hasta el final es que les dicen. Esas son como las principales cosas que yo he visto que por las cuales las empresas no mencionan los temas salariales. Y ahorita que tocamos ese tema, también es que creo que hay algo muy cultural en Latinoamérica, ¿sabes? Como que para nosotros ese tema del dinero, de cuánto me pagan, de si yo te pregunto, Manuel, ¿cuánto te pagan? Entonces, como que a veces la gente es como, Sí. uy, no, pero mejor no te digo o algo así. Sí, como que si nos genera entre nosotros, o sea, como entre candidatos genera eso, o entre personas normales, al amigo. O sea, ¿quién va y le pregunta al amigo cómo venga usted, cuánto se gana? Pocas veces pasa, a menos de que sea un amigo así como súper cercano, que uno se sienta en la confianza, de otra forma, uno casi no pregunta. Entonces creo que esa parte cultural también hace que este tipo de cosas pasen como en los temas profesionales, ¿no? Como esa confidencialidad con los salarios y toda todas esas cosas alrededor. Ok. Ahora sí ya vamos con la pregunta de cierre, que dice acá. Noto que me da el síndrome del impostor al momento de las entrevistas. Así que, Paola, ¿qué estrategia me podrías compartir para empezar a fortalecer esta debilidad? Bueno, el síndrome del impostor. Eso creo que es algo que todos hemos vivido o experimentado en algún momento, ¿no? Y yo ahí lo que les recomendaría es hagan una preparación previa muy buena, ¿sí? ¿A qué me refiero con una preparación previa muy buena? No solamente hagan el ejercicio de pensar, bueno, yo para qué soy buena o yo para qué soy bueno, en qué es lo que mejor me desempeño, sino qué tal y si se van y se acercan a varias personas y les preguntan, oye, ¿tú qué es lo que más valoras de mí? ¿Cuál sientes tú que es el principal aporte que yo tengo al equipo? ¿Sí? Si tú tuvieras que describirme en 3 palabras, ¿qué palabras usarías? Porque eso es algo que se llama validación social, es tener una tercera persona que me retroalimente y cuando uno ya tiene varias personas, además que puede pasar algo, uno que le dicen a uno cosas que uno nunca había tenido en el radio, uno queda como, wow, esa soy yo, de todas esas cosas. Y eso es lindo, eso se siente lindo, ¿cierto? Que tú te das cuenta que la gente ve cosas que tú no has visto. Pero además, pues, por supuesto que también te empodera, ¿no? Porque ya no es solamente lo que tú estás pensando, que ahí es donde está el problema. A veces es como que yo creo eso, pero y la gente no lo cree, ¿qué tal y si la gente no lo ve? Entonces, como que tener esas otras ayudas externas o esas otras vistas externas hace que uno se sienta más seguro de decir, sí, es que yo soy una mujer innovadora. O sí, es que yo soy proactiva o es que yo bla, 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 ¿cierto? Entonces, eso puede ser como una inyección como de seguridad, digamos de alguna forma, que uno mismo puede inyectarse buscando a esas otras personas para pedir esa retroalimentación. Entonces, eso es algo. Y que lleguen a la entrevista también con lo que les decía al principio de cuáles son estas situaciones. Un ejemplo, si yo siento que una de mis fortalezas es, por ejemplo, la innovación en los procesos, ¿cierto? Y eso es algo que hace parte de mi propuesta de valor y es algo que yo quiero mostrar en la entrevista, pues yo debo llegar a la entrevista con una situación súper clara en la que yo pueda mostrar eso, ¿cierto? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Y cuáles fueron los resultados? Si yo lo planteo de esa manera, para mí, ¿cierto? Y ya lo tengo muy claro y llego a la entrevista, contarlo luego va a ser más fácil. Porque a veces ese síndrome del impostor empieza cuando me empiezan a hacer preguntas de háblame de tus logros, háblame de no sé qué, y entonces uno empieza a sentir que no tiene tantos logros o que no ha hecho tantas cosas chéveres, pero eso pasa porque no hice una preparación previa, ¿sí? Y entonces no tengo en este momento, recuerden que lo que les dije es un momento como de estrés normal, pues mi cabeza no va a tanta velocidad o no está conectando todos los puntos y hay cosas que voy a perder del radar. Entonces, creo que una buena preparación les podría ayudar para llegar a ese momento con un poco más de seguridad de abordar el espacio. Bueno, Paola, te robé 5 minutos más,
pero siento que chapuceamos en la piscina, nadamos muy por la superficie y no literalmente nos sumergimos. Hay mucha tela para cortar de lo que tú Es que es ejecutas, muchísimo, pero es muchísimo. agradezco porque seguramente dejamos la semillita y ya cada quien va y profundizará en esos temas. Ya para cerrar, cuéntale por favor a la audiencia cómo contacta con Paola, podrían acercarse a recibir mentoría de Paola. Cuéntanos más, ¿no? Para cerrar sobre ti. Sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo contactan conmigo? De hecho, estoy entrando en mi LinkedIn para compartirles el link. Creo que esa es la mejor forma en la que me pueden conectar. Si tienen preguntas de esto que charlamos hoy, siéntanse como en la libertad de escribirme. Yo Ujú. soy como, me encanta poder ayudar a las personas y acompañarlas, entonces escríbanme. Si alguien quiere algo como más particular, también escríbanme y lo conversamos. Pero creo que LinkedIn es la mejor herramienta y es donde estoy ahí como todo el tiempo. Entonces, claro que sí, súper feliz de poder ayudar a alguien si lo necesita. Bueno, ahí ya estoy compartiéndolo en pantalla. Muchas gracias nuevamente, Paola, por este espacio, por compartirnos una pincelada de tu trayectoria profesional y espero que seguramente nos veamos en otra ocasión. Ojalá que así sea. Gracias a ti por la invitación y a todo el equipo y bueno, a las personas que nos acompañaron. Gracias por estar aquí.